Presentación virtual. Mi compañero Elmer Vázquez y yo les presentaremos el tema producción de pesticidas. Nuestro objetivo: determinar las unidades organoquímicas elementales como agentes activos en la producción de pesticidas, conocer los diferentes tipos estableciendo las consecuencias de su uso en el ser humano y en el medio ambiente para la asistencia en la selección más conveniente de los pesticidas más comunes. Contenido: breve historia sobre producción de pesticidas, clasificación, química orgánica de los pesticidas más comunes, efectos del uso, efectos sobre la salud de los seres humanos, sobre el medio ambiente, modo de aplicación de fungicidas y, para terminar, producción de pesticidas. La palabra pesticida es un término amplio que se refiere a cualquier método o producto químico que mata plantas o animales, siendo estos que compiten por el suministro de alimentos de la humanidad o son simplemente indeseables. Los plaguicidas, en cambio, son muy parecidos, pero difieren en que se utilizan cuando los organismos a eliminar se han convertido en plagas. En estos se incluyen los insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc., los cuales veremos más adelante. Los pesticidas se remontan a tiempos muy antiguos, posiblemente a tiempos de Grecia y Roma. En el siglo XVI los chinos empleaban arsenicales como insecticidas y poco después se comenzó a utilizar nicotina. En Europa a principios del siglo XIX se utilizaba ceniza, caldo, tabaco, azufre, compuestos arsenicales, cobre, cianuro de hidrógeno, etc. Todos estos son llamados insecticidas de primera generación, que son productos muy tóxicos y poco efectivos, aparte que son persistentes en el ambiente, lo que causa contaminación. Después de la guerra, las grandes instalaciones de síntesis de amoníaco llevaron a la industria a buscar nuevos mercados. La agricultura se presentó como el mercado más ideal. Los avances de la ciencia y de la industria química hicieron posible la aparición de mejores insecticidas. Estos ya se clasificaron según su estructura química. Las tres familias más importantes de estas son los organoclorados, los organofosforados y los carbamatos. Igualmente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos de los compuestos creados para la lucha química entre hombres como armas ofensivas o defensivas, o sea que se utilizaban para la guerra, fueron desplazando su uso a la agricultura. En los años 30 reapareció un producto sintético que revolucionó todo lo conocido hasta el momento, el DDT, o conocido como diclorodifeniltricloroetano. La máxima producción de este insecticida se produjo en 1970 y a partir de entonces se fue prohibiendo por su alta capacidad tóxica. Conceptos generales. Según la Food Agriculture Organization, FAO por sus siglas, plaga es una sustancia o mezcla de ellas destinada a prevenir, destruir o controlar plagas, incluyendo vectores de enfermedades. Los vectores de enfermedades se refiere que los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o animales. Plaga es una colonia de organismos, animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y la planta. Su sustancia tóxica se reconoce como sustancias venenosas que por inhalación, ingestión o contacto con el cuerpo implican riesgos graves. Inhibidor de colinesterasa. Se conoce como un anticolinesterásico que inhibe la enzima colinesterasa impidiendo que se destruya la acetilcolina. Colinesterasa se refiere a una de dos diferentes enzimas, ya sea la acetilcolinesterasa o pseudocolinesterasa. Términos que veremos más adelante. Clasificación.
Los pesticidas tienen múltiples clasificaciones, pero resaltaremos las más importantes. Según su destino de aplicación, tenemos pesticidas de uso fitosanitario, que son los destinados a la sanidad vegetal, los de uso ganadero, utilizados en el entorno de los animales, en la industria alimentaria, los destinados a tratamientos de productos o dispositivos relacionados con la industria, de uso ambiental, destinados al saneamiento de locales, de higiene personal, útiles para la aplicación directa sobre el hombre, y de uso doméstico, cualquier destinado para viviendas. También tenemos clasificados según por el organismo al que dirigen su acción. Tenemos insecticidas, acaricidas, fungicidas, nematocidas, desinfectantes y fumigantes, herbicidas, fitorreguladores y productos afines. Específicos post cosechas y simientes, etc. Por su estado de preparación o sistema utilizado en su aplicación, tenemos gases o gases licuados, fumigantes y aerosoles, polvos con diámetro de partícula inferior a 50 micras, sólidos excepto los sebos y los preparados en forma de tabletas, líquidos, sebos y tabletas. También por su grado de toxicidad, ya que es importante prevenir sobre su nivel de peligrosidad para las personas. Tenemos que se dividen en diferentes clasificaciones, clases, valga la redundancia, siendo la 1A la extremadamente peligrosa, los que por inhalación pueden causar riesgos extremadamente graves o crónicos e incluso la muerte. Un ejemplo de ellos lo son el Paration y el Dieldrin, y así los siguientes se muestran en la tabla. Desde el punto de vista de su constitución química se pueden clasificar en diversos grupos como lo son organoclorados, organofosforados, arsenicales, carbamatos, derivados de cumarina, derivados de urea, dinitrocompuestos, organometálicos, piretroides, tiocarbamatos, triacinas y entre otros. Pero solo veremos algunos de estos grupos ya que son muy extensos. Química orgánica de los pesticidas, los organoclorados. Corresponde a la de hidrocarburos clorados, aunque además algunos de ellos poseen oxígeno, azufre o ambos en su estructura. En este grupo se incluyen los insecticidas cuya estructura química corresponde en general a la de hidrocarburos aromáticos. Clasificación de insecticidas clorados. Se distinguen tres grupos: derivados halogenados de hidrocarburos alicíclicos como el HCH o lindano, derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos como el DDT y DDE, derivados halogenados de hidrocarburos diénicos, por ejemplo el aldrin y dieldrin. Sus propiedades físico-químicas los hacen muy resistentes a la degradación biológica, porque son altamente persistentes, por lo tanto presentan una seria amenaza para la salud. Además poseen baja presión de vapor y en efecto su escasa solubilidad en agua y su elevada solubilidad en los disolventes orgánicos permite predecir que estos compuestos tendrán a acumularse en el tejido graso de los organismos vivos. Mecanismos de acción. Estos compuestos actúan sobre el sistema nervioso, donde ejercen la mayor acción tóxica, y tejido adiposo de los insectos. Composición. Tenemos por ejemplo Mirex con nombre IUPAC mostrado en la diapositiva. También su nombre comercial es Mirex. Es un plaguicida organoclorado que llegó a tener uso generalizado como insecticida entre 1955 y mediados de 1970.
fue progresivamente prohibido por sus efectos dañinos a la salud humana. Y también tenemos endosulfán como nombre común. Es un ciclodieno químicamente similar a aldrina, clordano y heptacloro. Es sintetizado desde hexaclorociclopentadieno. Nombre comercial, por ejemplo, tenemos Tiodan. Es altamente tóxico en forma aguda, es prohibido en más de 50 países, usado en la agricultura para controlar plagas de insectos. Y DDT, insecticida organoclorado sintético de amplio espectro, acción prolongada y estable, aplicado en el control de plagas para todo tipo de cultivos desde la década de los 40. Su potencial ecotóxico reside en que mata a los insectos por contacto, afectando su sistema nervioso. Su efecto tóxico, luego de ser aplicado, se conserva durante años. Su aplicación no es selectiva, es decir, que afecta a organismos benéficos. A continuación, mi compañera continuará explicando. Insecticidas organofosforados. La fórmula estructural general de estos compuestos se caracteriza por la presencia de 3 funciones éster y por la presencia de fósforo. Entre las propiedades generales tenemos: son liposolubles, es decir, atraviesan fácilmente las barreras biológicas, piel, mucosas, también penetran fácilmente en el sistema nervioso. Pueden almacenarse en tejido graso, lo que puede ocasionar toxicidad retardada. Son volátiles, lo que facilita la absorción respiratoria. Degradables. Sufren hidrólisis en medio alcalino en tierra y no son tan persistentes. Su toxicidad es muy alta. Entre su composición tenemos los que muestra esta diapositiva. Común a ellos es la presencia de fósforos. Algunos de ellos son conocidos por sus nombres comerciales, como lo son el fosfamidón, demetón, paratión o folidol y Vitex fenitrotión. Los carbamatos son sustancias orgánicas de síntesis derivadas de ésteres carbamatados, comúnmente utilizados como insecticidas, derivados del ácido tiocarbin, carbamato de N-metilo, utilizados como fungicidas. Carbamatos, propiamente dichos, que se emplean como herbicidas. Entre las propiedades generales que tenemos de los carbamatos están alta toxicidad, baja estabilidad química, nula acumulación en los tejidos, propiedad que lo posiciona en ventaja con los organoclorados, y su descomposición se realiza por oxidación. Aquí vemos la composición química de algunos de ellos y el nombre comercial con el que se le conocen. Las piretrinas o piretroides. Las piretrinas son insecticidas de origen natural, obtenidas de la flor de crisantemo. Los piretroides son moléculas análogas obtenidas artificialmente. Aquí vemos algunos ejemplos de piretroides sintéticos. Efectos del uso de pesticidas. Efectos sobre la salud de los seres humanos, según toxicología. Con la mayoría de los pesticidas, entre más esté expuesto, más se aumenta la probabilidad de causar daño. Las personas pueden estar expuestas por respirar pesticidas, llevárselo a la boca, por ejemplo, al comer o beber, o por el contacto con la piel o los ojos. Hay muchos ejemplos de comunidades que sufren envenenamiento crónico por exposición a estos. Se manifiestan enfermedades respiratorias y renales comúnmente. Mecanismos de acción sobre el organismo humano. Son neurotóxicos, es decir, afectan principalmente el sistema nervioso central. Cuando una persona tiene contacto con plaguicidas por largo tiempo, es difícil saber si sus problemas de salud son causados por esto. Los síntomas por envenenamiento de plaguicidas
A nivel cutáneo son irritación, dermatitis, cambios de coloración de piel, quemadura. A nivel digestivo, náuseas, vómitos, diarreas. A nivel respiratorio, irritación, polipnea, edema pulmonar. A nivel cardiovascular, arritmias, falla cardíaca, edema pulmonar. A nivel neurológico, mareos, alternaciones de estado de conciencia. Efectos sobre el medio ambiente. Aun cuando se usan correctamente, algunas sustancias químicas de los pesticidas se quedan en el medio ambiente durante años, se evaporan en la atmósfera y contaminan el medio ambiente. El uso de grandes cantidades es inadecuado para el medio ambiente y para la salud pública debido a su capacidad venenosa. Modo de aplicación. Movilidad en la planta, de contacto o sistémicos, es decir, que solo se aplican en la superficie de la planta. Función de protección, preventiva o curativa. Los fungicidas de contacto son productos adecuados para uso preventivo, profiláctico, ya que funcionan por contacto en la superficie de la planta en donde han sido aplicados. Rango de actividad, un punto o múltiples puntos de acción. Los fungicidas que actúan de manera única son activos solo en un punto de una ruta metabólica en el patógeno o afectan una enzima o proteína esencial para el hongo. Producción de pesticidas. Las actividades de la industria de los plaguicidas consisten principalmente en las siguientes tres líneas de producción o siguientes tres fases. La fabricación de los plaguicidas, que implica la síntesis industrial de moléculas, producidas o modificadas para producir compuestos, lo que se le llama ingredientes activos. La formulación de plaguicidas, que implica la formulación de grupos químicos de gas, fumigantes, plaguicidas sólidos o líquidos a partir de ingredientes activos. El envasado de plaguicidas, que implica la intervención de sistemas de envasado diseñados con materiales que puedan o contener los plaguicidas y optimizar su manejo y aplicación, reduciendo los riesgos para la salud o el medio ambiente en humanos o ecosistemas, como resultado del arrastre o escorrenterías. Las etapas en el proceso de fabricación de plaguicidas son las siguientes. 1. Síntesis de ingrediente activo. La materia principal de los plaguicidas son las sustancias activas. Estas son sustancias químicas que pueden presentar una amplia gama de estructuras moleculares y que dan la forma de acción al plaguicida. Es la característica global de su composición, lo que define la manera de actuar de cada sustancia activa. En algunos países de Latinoamérica, como en el caso de Colombia, se sintetizan 4 ingredientes activos. Estos son mancozeb, diurón, 2,4 de ésteres y propanil. 2. Ingredientes inertes. Aquellas sustancias o materiales que, unidos a los ingredientes activos para la preparación de formulaciones, permiten modificar sus características de dosificación o de aplicación. Algunos ingredientes reconocidos como otros o inertes son el queroseno, el propano y otros productos derivados del petróleo, el aceite de gaultería, cacahuate o maní, cera de abejas y sal. 3. Aditivos. Sustancias tales como colorantes, repulsivos y demás que, sin tener influencia en la eficacia, son utilizadas con objeto de cumplir prescripciones reglamentarias u otras finalidades. 4. Coadyuvantes. Sustancias tales como tensoactivos, fluidificantes, estabilizantes y demás que sean útiles en la elaboración de pesticidas por su capacidad de modificar adecuadamente las propiedades físicas y químicas de los ingredientes activos. Este es un mapa sinóptico que muestra la clasificación de los coadyuvantes en activadores, utilitarios y otros. Dentro de los activadores tenemos los tensioactivos o surfactantes, los penetrantes, los adherentes. Entre los utilitarios tenemos los correctores de agua, los antiderivantes, agentes de compatibilidad, antiespumantes, limpiadores, esencias u olores, colorantes tenemos dentro de la clasificación de otros.
En la fabricación de plaguicidas se comprende dos tipos de categorías: insecticidas y fungicidas. Este eslabón es el mayor nivel de producción dentro de la cadena de agroquímicos, con un 45.4% del total de la producción. El eslabón de herbicidas y reguladores biológicos es utilizado especialmente en diferentes cultivos como algodón, arroz, caña de azúcar y sorgo. Este eslabón tiene una participación del 24.5% de total de la producción. Aquí, en este mapa conceptual, vemos una estructura simplificada de la cadena de producción de un pesticida. Para ello se necesita materia orgánica, productos intermediarios para fertilizantes. Luego estos pasan a una industria química básica y luego se sintetiza y formula el ingrediente activo, para luego obtener plaguicidas, excepto herbicidas, y luego herbicidas y reguladores biológicos. De los productos intermedios para fertilizantes se derivan los abonos. Conclusiones. Aprendimos sobre la importancia de la química orgánica de los pesticidas o plaguicidas, estudiando sus unidades químicas básicas como agente activo. Analizamos la clasificación de los pesticidas, obteniendo mayor conocimiento de sus estructuras químicas y mayor conciencia sobre su manejo y aplicación. Obtuvimos mayor conciencia sobre el impacto de los pesticidas en el medio ambiente, sopesando sus beneficios a la hora de combatir y prevenir el brote de plagas, con las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que puede tener sobre las especies naturales y el medio ambiente. Estas son las páginas web consultadas durante el proceso de nuestra investigación y esta la bibliografía consultada.